Hoy voy a hablar de esos temas que nadie me pidió. Y es que, claro, se pone retrógrado Mercurio, aparecen estos vendedores de miedos y de espantos, de que todo es terrible porque viene el planeta retrógrado, y empiezan a decir un discurso que a mí me causa algo. Mercurio es la comunicación. ¿Cuál es el problema de la gente que dice que Mercurio es la comunicación? Que no entienden ni Mercurio ni la comunicación. Mm. Quizás los casos donde más me llame la atención es donde aparecen colegas astrólogos que estudiaron psicología, que estudiaron sociología. Así que en teoría debiesen saber lo que es la comunicación. Y si lo saben, se darían cuenta rápidamente de cómo opera la comunicación. No tiene que ver con el símbolo que representa Mercurio. Insisto, decir que Mercurio es la comunicación es no entender ni a Mercurio ni a la comunicación. Así que creo que me voy a tener que poner didáctico para esto. Primero entendamos el simbolismo que hay acá. Porque, claro, seguramente lo leyeron en un libro y como parece que está muy fuerte todavía esta decadente era de Pisces, donde si lo dice el libro es dogma y hay que respetar el libro como ley. Claro, seguramente leyeron un libro, Mercurio es la comunicación, y no se lo cuestionaron. Pero claro, los que estamos más intentando subirnos a la ola de la era de Acuario, en el pensar, en el cuestionarse las cosas, en el explicarse las cosas, en el construir modelos que yo te pueda compartir y que ambos los podamos discutir para hacerlos más fuertes, el fijo de aire. Y permítanme que recurra al material didáctico. Y el simbolismo de los planetas no es aleatorio. No es que a alguien se le reveló o que a alguien se le antojó. Si nosotros revisamos la astrología antigua, es siempre acorde al conocimiento que se tenía de los planetas en ese momento. Si revisamos la astrología renacentista, es acorde al conocimiento que se tenía, etcétera, va cambiando. Ergo, hoy que sabemos más que antes, más que nunca, sobre el movimiento del sistema solar, no podemos quedarnos con los mismos símbolos. Y además, sabemos mucho más o tenemos una forma mucho más lógica de explicarnos el fenómeno de la comunicación. Pero, nuevamente, vamos por partes. Tenemos al Sol, ¿verdad? No, sí sé que esto es una bola de plumavit. Por favor, estamos usando nuestro pensamiento simbólico. Tenemos el Sol y por el movimiento de rotación a nosotros nos parece que el Sol aparece por el este, o en el caso del horizonte oriental, el Sol parece desaparecer. Bueno, en esta imagen que tenemos ahora de el Sol visto con los planetas dando vuelta a su alrededor, tenemos que Mercurio es el que está más cerca del Sol. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no vemos el sistema solar así, nosotros lo vemos de lado porque nosotros estamos en la misma línea en la que está Mercurio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando se está poniendo el Sol? Por ejemplo, ahora que Mercurio en este giro está en esta posición, está adelantado al Sol. Se pone el Sol, porque hay un detalle que lo estáis dando por obvio. Como siempre está tan cerca del Sol, por lo general pasa por el cielo durante el día, así que no lo vemos porque el Sol no nos deja ver. Pero ¿qué pasa? En este caso, el Sol está al principio de Virgo, y Mercurio está hacia el final de Virgo, y se empieza a poner el Sol, y cuando el Sol se pone alcanzamos todavía a ver a Mercurio, y después oculta. No es que se muevan ellos, en realidad es por la rotación de la Tierra. Cuando Mercurio está al otro lado, esta es la situación actual que tenemos con el Sol al principio de Virgo y el Sol y Mercurio al final. Pero ¿qué pasa cuando está al otro lado? Eso, ahí lo vamos a poder ver al otro momento.
porque ahí vamos a tener que dar la vuelta y al amanecer vamos a ver que primero aparece Mercurio y lo vamos a alcanzar a ver hasta que salga el Sol y su luz nos impida verlo. Ok. Entonces tenemos a Mercurio orbitando siempre cerca. Y este hecho de que lo alcanzamos a ver un ratito y el Sol ya nos impide verlo, o al revés, tenemos que esperar a que el Sol se ponga para alcanzar a verlo y luego se va a acabar. Nos da muy poco tiempo de observación de Mercurio. En cambio, Venus, que también, como es el segundo que está en órbita después de Mercurio y antes de la Tierra, y es el tercer cuerpo más brillante del firmamento después del Sol y la Luna, y eso se debe a que como tiene una capa, la densidad de su atmósfera forma como una suerte de espejo, así que refleja mucho, bueno, pero eso es otro tema. Pero bueno, lo vemos ahí al ocaso o al amanecer, lo vemos brillar con escándalo, y como se aleja además más del Sol, tenemos más tiempo de observación. Venus es bastante evidente. Marte, que además tiene su propia coloración y su propio ritmo, también Júpiter y Saturno también son observables. Tenemos especialmente en sus noches de oposición al Sol, podemos verlos durante toda la noche. Mercurio tenemos estos pequeños lapsos de observación y además es chiquitito. De ahí que lo más probable es que haya sido lo último en ser observado. O sea, conocimos el Sol como humanidad, conocimos la Luna, conocimos los demás planetas y lo último que alcanzamos a colegir que también era planeta, Mercurio. Y el hecho de que requiera un esfuerzo, un esfuerzo intelectual de razonamiento, de planificación, y que tenga que ver con un desarrollo posterior, todos esos elementos nos permiten usarlo de símbolo de la inteligencia humana. Porque la inteligencia humana, que es esto propio de nuestro córtex prefrontal, es lo último en desarrollarse. El cerebro se desarrolla desde sus partes más primarias, que están más adentro, la ínsula, todo el sistema límbico, todo lo que controla la relación cerebro-cuerpo, emociones, se desarrolla por acá atrás, y lo último que evolucionó en la humanidad fue el córtex prefrontal, que es donde pensamos. Mercurio. Así que, como vemos, hay la forma de simbolizarlo está bastante clara. Los elementos de cómo nosotros observamos a Mercurio pasan por la eclíptica. Y también de cómo lo entendemos según el conocimiento astronómico actual, nos entregan elementos para relacionarlo con la inteligencia humana. De hecho, en cómo se construye este relato, hay cosas que son muy bonitas para reflexionar en el estado de la humanidad actual, puesto que mientras Mercurio viene a ser la inteligencia, Venus viene a ser nuestra parte emocional. Y con emoción no estoy diciendo de enamorarse, no estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de las emociones, de cómo nos habla nuestro cuerpo. Esto es neurología, no es una cosa espiritual, está instalado como conocimiento, es canon hoy en día. Y de hecho Venus es mucho más evidente, porque de hecho nosotros estamos mucho más determinados día a día por nuestras emociones que por nuestra razón. Pero estamos siempre atentos a la razón. Pero bueno, ese es tema para otro mate. Más aún, cuando nosotros ponemos zodíaco en reposo, o cuando hacemos la analogía de los signos con las casas zodiacales, a Mercurio se le han asignado dos regencias, ¿verdad? Creo que lo hablé hace poco en un video. La de Géminis y la de Virgo. Si se fijan, de la mitad del zodíaco hacia abajo están las dos casas. De hecho, es el único planeta, aparte de las luminarias, que son casas aparte, es el único planeta cuyas dos residencias están en la parte inferior de la carta. Y esa parte inferior de lo que está de la mitad hacia abajo, de hecho esto vale para todas sus cartas, cuando vean la línea ascendente, descendente que corta, de ahí hacia abajo tiene que ver con nuestro mundo interior, lo que está bajo nuestros pies,
lo que no se ve a primera vista. ¿Se dan cuenta cómo la forma de vincular los elementos de nuestra vida con los elementos de la carta no son aleatorios, no son dogmáticos, tienen que ver con la experiencia que tenemos del cosmos? Bueno, las dos residencias de Mercurio están abajo. Las dos residencias tienen que ver con cosas internas de nosotros. Igual que el Sol tiene que ver con algo interno de nosotros, algo interno que es externo, algo que no podemos entender de la misma forma que no podemos ver el Sol. Solo podemos entenderlos por sus reflejos. Les recuerdo que ningún planeta tiene luz propia. Todos, incluso la Luna, reflejan la luz del Sol. Entonces, Mercurio habla de nuestros procesos internos, nuestros procesos cognitivos, de tanto la inteligencia activa, esa inteligencia geminiana, esa inteligencia creadora, esa inteligencia imaginativa que genera y que tiene idea y que se le ocurren cosas y que inventa, etc. También tiene otra inteligencia, que es la inteligencia que procesa las cosas, que a partir de las sensaciones que percibe del exterior, empieza a analizarlas y a generar relaciones, a separar sus partes, el entender cuáles son todas las opciones posibles ante un mismo fenómeno, cuántas explicaciones me puedo dar. Cómo proceso la data que recibo del exterior es ese Mercurio en Virgo, el Mercurio receptivo, la residencia receptiva de Mercurio, como recibe la información del exterior y la procesa. Y este otro Mercurio, que es el Mercurio geminiano, que es el Mercurio de la residencia activa, el que genera inventiva. Con esas dos residencias de Mercurio podemos tener estas funciones o podemos describir simbólicamente, alegóricamente, nuestro operar psíquico. ¿Y dónde está la comunicación? Y ahí está el gran problema. ¿Por qué la gente dice que es la comunicación? No, es que Mercurio es el mensajero de los dioses. Ya, sí, mitológicamente, ya, entonces lo dijo el mito griego pero curiosamente, mensajeros de los dioses son varios y Mercurio no es solamente el mensajero de los dioses. Es más interesante, y ahí yo creo que está el problema de entendimiento, porque incluso el análisis hermenéutico que se hace respecto a la mitología, que es bastante básico, y voy a recurrir para esto a algo que a veces critico, que es la mitología comparada. Tenemos los dioses del lenguaje. Mercurio, si bien a veces también actúa como mensajero, es la divinidad del lenguaje, es el escriba. Por tanto, es el que lleva registro, que es cosa parecida con lo que pasa en la India con Ganesh. Más cerca está claramente el caso de Tot, del Tot egipcio. Y que también podemos vincularlo a figuras como el Anansi africano, el contador de historias, el que teje, esta araña que teje las historias. Hay una cosa de la construcción del lenguaje de por medio. Y que ese tejido de lenguaje tiene que ver con cómo nosotros construimos también nuestra inteligencia. Por el lado del Mercurio y lenguaje, podemos encontrarlo, pero no necesariamente comunicación. Y esta vinculación directa de lenguaje y comunicación se puede entender si nos afirmamos en las ya obsoletas teorías que se usaron para explicar el fenómeno de la comunicación, que hoy se les describen como la teoría del tubo, y que seguramente muchos se las pasaron, y es como que no tengo ningún tubo a mano, pero es que hay un emisor y un receptor, y entre medio y que el emisor le transmite información al emisor, y entre medio puede haber interferencia. Así que ese es como el esquema con el que hoy se entiende con el que antiguamente se entendía la comunicación.
un proceso de traspaso de información. Pero ojo, estamos cuando ya incluso con ese erróneo modelo, ya la comunicación implica un otro. Después voy a tratar el tema de ese otro, pero primero quiero destacar la primera parte. Se entiende como que hay comunicación, según esta gente, si yo ya digo algo. O sea, si yo digo algo en medio de un bosque, yo solo, estaría comunicando. Y es que hay, claro, estas teorías vienen del siglo XVIII, XIX, en el que hay principalmente XIX, en que hay este obsesivo, este excesivo, perdón, valoración del yo, la individualidad. Así que si yo quiero decir algo, ya hay comunicación. Y lo otro es esta cosa de la información. A ver, si estuviésemos acá y yo tomo este encendedor y te lo paso. Ahora te pasé ese encendedor, ¿verdad? Ahí yo te transferí algo, te pasé algo. Hay una transferencia de un objeto. Ahí había un encendedor, que yo lo tengo, te lo paso a ti, yo ya no lo tengo, ahora lo tienes tú, te lo transferí. Ahora te voy a dar una información. Te voy a decir, mi segundo apellido es Rodríguez. Lo más probable es que tú no lo sabías. Yo te dije eso. Te transferí información de la misma forma que te transferí el encendedor. No, porque yo no perdí el hecho de que yo me llamo Rodríguez, o sea, de que mi segundo apellido es Rodríguez y de que yo sé que mi segundo apellido es Rodríguez. Te lo digo, tú no lo sabías antes. Pero hay una transferencia, te lo pasé, o sea, dejó de estar en mí. No hay transferencia de información en la comunicación. Más aún, el hecho de que yo sepa de que mi segundo apellido es Rodríguez tiene implicancias muy distintas para mí que para ti. Yo pienso en que mi segundo apellido es Rodríguez y pienso en mi madre. Te quiero, mamita, si estás viendo este video, yo sé que los ves todos. O sea, trae una serie gatilla, una serie de recuerdos y emociones que no te las van a gatillar a ti. Quizás tú en la escuela tuviste a un compañero de curso de apellido Rodríguez que te caía mal. Así que yo dije que mi segundo apellido era Rodríguez y gatilló en ti memorias displacenteras. O sea, yo te dije que mi segundo apellido es Rodríguez, pero no te lo transferí todo lo que implica para mí el que mi segundo apellido sea Rodríguez. De hecho, gatilló en ti fenómenos totalmente distintos a los que habían en mí. Entonces, ¿hay una transferencia de algo en la comunicación? No hay una transferencia. Ya sea, alguien me está diciendo, ay, si no hay transferencia, ¿qué hay? Sí, voy para allá, tranquilo. Vamos. De hecho, y esto se lo preguntaba a Niklas Luhmann, ¿es relevante el hecho de que tú entiendas lo que yo estoy diciendo para que haya comunicación? O sea, de partida, según esta premisa que les estoy diciendo, el hecho de que yo te diga algo y tú entiendas lo que yo te quiera decir es un imposible. Porque si yo te digo azul, nunca vamos a llegar a saber si tú pensaste en el mismo azul en el que yo estaba pensando. Y aunque fuese cromáticamente el mismo azul, por nuestras distintas historias de vida, ese mismo fenómeno de color nos va a causar reacciones y procesos mentales totalmente disímiles. Así que la comunicación entendida como una transferencia de comunicación es imposible. Por lo tanto, irrelevante para definir el fenómeno. Y Luhmann describía este fenómeno en base a tres procesos, tres selecciones. El primer proceso
y que esta primera parte del proceso de la comunicación podemos atribuírsela a Mercurio, que es la selección del mensaje, la selección del tema. Para que podamos observar que se produce comunicación, primero tiene que haber alguien que quiera decir algo. Y eso sí proviene de Mercurio. Ahí Mercurio va a decir, mira, yo quiero decir esto. Yo hoy día quiero grabar un video para hablar de que Mercurio no es la comunicación, por ejemplo. Esa parte que viene de mí. Sí, esa idea que quiero, que me hace realizar esta acción. Sí. Esa parte sí es mercurial. ¿Eso quiere decir que toda la comunicación sea mercurial? No. Porque el hecho de que yo quiera decir algo no hace automáticamente que se produzca la comunicación. Falta mucho todavía para que esa comunicación se produzca. Así que la parte mercurial genera la idea, pero no produce comunicación. Ok, primera selección temática. Tiene que haber alguien que quiera decir algo para que se genere este fenómeno que denominamos comunicación. Segundo, les dije que eran 3 selecciones las que describía Luhmann. Selección de un método de notificación la llama. Esta selección es la forma en que te lo voy a decir. Porque podría grabar un video, ¿sí? Como lo estoy haciendo ahora. Podría escribir un artículo, sí, efectivamente. Podría hacer un meme. Hay un montón de medios que se me ocurren para transmitir esta idea, pero vámonos a ideas más simples o más complejas. Decirle a tu crush que te gusta. ¿Cuántas formas hay de decírselo? ¿Cuántas formas tenemos para comunicar cada cosa que queremos decir a cada momento? De hecho, piensen en las formas que tenemos de comunicación gestual. El guiño en el ojo, por ejemplo. Y el guiño en el ojo es un muy buen ejemplo aquí. Porque habiéndose producido las 2 primeras selecciones, que la primera es la selección mercurial, que digo yo, que es la selección temática. La segunda, que es este medio de notificación. ¿Cómo lo voy a hacer? Que si sigo esta analogía, esa sería una selección marcial. O sea, Marte hace esa selección de entre todas las opciones que tengo. ¿Cómo lo materializo en el mundo? Eso es Marte. A Mercurio se le ocurre. Marte hace el cómo. Pero incluso si yo te quiero decir que me gustas, te guiño el ojo, están las 2 primeras selecciones, todavía no hay comunicación. Y Luhmann lo describe que para que haya comunicación, el otro tiene que distinguir en ese medio de notificación que hay un mensaje. Y por eso les decía que el guiño en el ojo es un muy buen ejemplo. Porque yo soy pésimo guiñando el ojo, pero bueno. Tú puedes decir, a ver, le entró una mugrecita, parece, o que tiene un tic. El hecho de que yo esté haciendo ese acto no necesariamente puede ser entendido como que ese acto encierra un mensaje. Puede ser, como les digo, un tic, puede ser una reacción a algo, puede ser algo que se me metió, puede ser un problema que tengo yo en el ojo. En esos casos, el otro no distingue la presencia de un mensaje en el acto. Pero si el otro observa, distingue, se da cuenta de que ese guiño tiene un mensaje, distingue que ahí hay un mensaje en ese acto, ahí, solamente a partir de ahí podemos hablar de comunicación. La comunicación comienza cuando el otro se da cuenta de que hay algo que le quiere decir. No basta con querer decirlo.
No basta con intentar decirlo. Solo ante la participación del otro en el proceso vamos a encontrar que se produce la comunicación. Y ese otro tiene que ver con Venus, con el Venus de Libra específicamente. O sea, si vamos a asignarle la comunicación a un solo planeta, tendríamos que hacerlo con Venus. O sea, yo ya les dije, haciendo esta analogía, la idea que quiero decir es mercurial, sí, ok. La forma en que la voy a decir, porque si yo tengo una idea y me la guardo para mí, nunca se transforma en comunicación. Para que se transforme en comunicación, yo tengo que ejecutar este acto de notificación. Y todas las cosas que hacemos son las que representamos astrológicamente en Marte. Solamente cuando el otro percibe, se da cuenta de que yo quiero decir algo, podemos hablar de comunicación. Si no, no hay comunicación. Y por eso mismo, de hecho, es que si tenemos que asignarlo a un solo planeta, en realidad no sería correcto asignarle la comunicación a ninguno de los planetas personales. La comunicación es un proceso social, de hecho, es el compuesto básico de la sociedad, no son los seres humanos, esto lo decía Luhmann. Es la comunicación. Así que la comunicación tendríamos que asignársela o a Júpiter o a Saturno. Ahí puedo entrar a discutir. Pero en realidad, como les he estado comentando, asignar la comunicación a un solo planeta no es correcto. Yo dije, voy a tratar un tema simple para no alargarme. Pero, resumen, Mercurio no es el planeta de la comunicación, es el planeta de la inteligencia. La comunicación comienza con la interacción con los demás. Suscríbanse al canal y hay una encuesta en la comunidad del canal abierta para los que quieren que trate algún tema en específico. Pueden ir ahí y comentarlo. Tengo que ir al compuche.